al estudio bíblico. Queremos saludar a todos desde lejos, a Segunda Siloé y todos los amigos y los santos que nos están viendo en esta noche. Otra vez, bienvenidos a este programa que vamos a aprender de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a comenzar con una oración en este día para comenzar este servicio. Padre Dios, Santo, Todopoderoso, te damos a ti y a ti solo la gloria y la honra, Señor, en esta noche, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú nos enseñes, nos hables en una manera especial, Señor, como siempre tú lo haces, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea real en nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, nos hables. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús en esta noche, que tú bendigas este servicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quisiera comenzar con una porción bíblica. Quisiera que si usted tiene su Biblia, le voy a dar unos segundos para que la encuentre. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer solo unos cuantos versículos, del 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. 2 Timothy, chapter 3, verse 14 through 17. Y le voy a dar unos segundos para que lo encuentren. Cuando 2 de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Y cuando lo tengan me dan un amén. Amén. Tengo dos que tengan, todos lo tienen. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, el Hijo y tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno es el Señor que nos habla de su misma palabra. Y vamos a comenzar este servicio con unos cánticos, alabanzas, y voy a dejar al grupo de alabanza que nos entonen esas alabanzas. Amén. Amén, gloria a Dios. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Va bajando ya, va bajando ya, está bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte tembló.
que nuestro Dios poderoso puede mover esos montes. Aleluya. Aleluya. Santo, santo eres tu nombre. Señor, te adoramos. Aleluya. Oh, gloria. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera crezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Qué lindo que Jesús venció esa muerte y ese Jesucristo es el que nosotros servimos ahora y le alabamos y glorificamos y queremos estudiar más de esa palabra que nos dejó escrita por sus siervos. Y en esta noche vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Vamos a dejar a nuestra hermana pastora Carolina Naya que empiece con con Romanos. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria.
La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Como nuestro hermano pastor decía, ¿verdad? En este día vamos a empezar a estudiar el libro de los Romanos. Y en esta noche, hermano, vamos a dar una pequeña introducción. Sabemos que esta fue una de las cartas que Pablo escribió. Y dice que el autor fue Pablo. El tema del libro de los Romanos es la revelación de la justicia de Dios. Y se escribió posiblemente ya por los años 57 después de Cristo. En una de las introducciones dice, ¿verdad? Romanos es la epístola de Pablo más extensa, teológica e influyente. Tal vez por esas razones está colocada en primer lugar entre sus 13 libros del Nuevo Testamento. Dice que Pablo escribió a Romanos en conexión con su misión apostólica al mundo gentil, contrario a los que sostienen ciertas tradiciones eclesiales, porque algunos creen, hermano, que la iglesia de Roma fue fundada por Pedro, pero dice que la iglesia romana no fue fundada por Pedro ni por ningún otro apóstol. Es posible que la iglesia de Roma fue establecida por alguno de los convertidos de Pablo de Macedonia o de Asia, o por judíos prosélitos. Y si no sabe, ¿verdad? Busqué qué significaba la palabra prosélitos y dice persona que se ha convertido recientemente a una religión. Dice los que fueron posiblemente los que se convirtieron en el día de Pentecostés. Pablo dice, no consideraba a Roma como el territorio de otro apóstol. Y más adelante, cuando estudiemos a Romanos 15, allá por el versículo 20, estaremos viendo estas cosas. Dice que en el libro de los Romanos, Pablo asegura a los creyentes de Roma que él con frecuencia ha pensado predicarles el evangelio, pero hasta ahora ha sido estorbado para ir. Como le digo, eso más adelante estudiaremos en los capítulos 1, del 13 al 15, también en el capítulo 15 y versículo 22 estudiaremos más pronto en lo que él se refiere que fue estorbado para él poder ir a Roma. Afirma, dice, el deseo de ir a verlos y les comunica sus planes de visitarlos pronto. Eso lo estaremos viendo mientras estudiamos todo el libro de Romanos. Dice, en el momento de escribir, hacia el final de su tercer viaje misionero, se cree que fue en ese tiempo que se escribió, dice, Pablo estaba en Corinto como huésped de Cayo. Y más adelante veremos Romanos 16:23, donde nos explica todo eso. Dice, pensaba regresar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Es probable, dice, que fue en la primavera del 57 al 58. Y entregar, dice, él pensaba ir a Jerusalén porque él tenía unas ofrendas que él necesitaba entregar a los santos, dice, en aquellas iglesias. Y se cree también que él pensaba visitar y después ir a España también a predicar el evangelio. Dice, visitar de paso a la iglesia de Roma y recibir ayuda de los que estaban ahí para él poder proseguir. Recuérdese que en aquellos tiempos, aunque Pablo
como sabemos, había sido un comerciante y todo, pero él también dependía de las ofrendas de los hermanos de las otras iglesias. Dice, el propósito de Pablo escribir en esta carta era porque con el fin, dice, de preparar el camino para el ministerio que esperaba tener en Roma y para la misión en España. Habían dos propósitos cuando él hizo eso. Dice, como parecía que los romanos habían recibido rumores tergiversados o erróneos acerca del mensaje y de la teología que él estaba diciendo, ¿verdad? Lo que él explicaba, siempre hay gente que quiere cambiar las cosas o entiende a su manera y quieren explicarlo así. A veces queremos explicar las cosas, leemos un versículo, un capítulo de la Biblia y queremos nosotros acomodarlo a nuestro pensar, y a veces se puede enseñar o una persona puede captar esas cosas de una manera diferente. Dice, como parecía que los romanos habían recibido, ya leímos eso, perdón, dice, consideró necesario poner por escrito el evangelio que había predicado por 25 años. Recuérdese, no fue verdad que cuando estuvimos allá en Hechos, cuando se convirtió Pablo y dijo, estudiamos los viajes que él tuvo, no fue que en 1 año, 2 años eso salió y todo eso. Si podemos ver acá, dice que Pablo ya había estado predicando 25 años. En todo este tiempo, él hizo sus viajes misioneros, estableció iglesias, sufrió también por la causa de nuestro Señor. Dice, procuró corregir ciertos problemas en la iglesia que ocurrían a causa de actitudes equivocadas de los judíos hacia los gentiles y de estos hacia aquellos. ¿Qué pasaba? Que había a veces podemos decir, un celo, que si el evangelio solo era para los judíos o para los gentiles, porque aquello y todo, que a veces pasa en situaciones, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor no hace acepción de personas. Y la visión panorámica que Pablo presenta es que el tema de los romanos se representa en el capítulo 1, el 16 y el 17. Dice, en el Señor Jesucristo la justicia de Dios se revela como la respuesta a su ira contra el pecado. A partir de ahí, dice Pablo, expone las verdades fundamentales del evangelio. Esto nada más es una introducción de lo que nosotros estaremos estudiando, hermano. Ya en los siguientes jueves estaremos entrando más detalladamente en los capítulos. Dice, en primer lugar, recalca que son universales el problema del pecado y de la necesidad humana de justicia, ya que judíos y gentiles están en pecado y por consiguiente bajo la ira de Dios. Nadie se puede justificar ante Dios aparte del don de justicia mediante la fe en Jesucristo. Que algunas personas quieren justificarse porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie. No, aquí verdaderamente vamos a estudiar que la justicia es mediante la fe en Jesucristo. No por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que deseamos hacer, títulos, riquezas, ni nada de eso. Dice, después de recibir la generosa justificación por la gracia mediante la fe y la seguridad de la salvación, el don de justicia de Dios se demuestra en la muerte con Cristo al pecado, la liberación de la lucha contra la justicia de la ley, en el capítulo 7, la adopción como hijos de Dios y la nueva vida en el Espíritu que lleva a la glorificación, en el capítulo 8. Dios realiza su plan de redención a pesar de la incredulidad de Israel, en los capítulos 9 y 11. Y dice, y por último, Pablo declara que los que han sido transformados por Cristo llevan a la práctica la justicia y el amor en todos los aspectos de la conducta social, civil y moral. Pablo concluye Romanos con una explicación de sus planes y una larga lista de saludos, con la última exhortación y una doxología. Una doxología es una fórmula mediante la cual se alaba la gloria de Dios. Él termina como con una alabanza en el capítulo 16. Estas son todas las cosas que estaremos estudiando. Y algunas de las características especiales que Pablo enfatiza en esta carta, en esta epístola a los romanos, es la epístola más sistemática
de Pablo, la epístola teológica por excelencia del Nuevo Testamento. Pablo escribe, dice, con un estilo de preguntas y respuestas o de debates. Él es una epístola bien fuerte donde él confronta a todas estas personas. Dice, Pablo usa el Antiguo Testamento extensamente como autoridad para su presentación de la naturaleza verdadera del Evangelio. Pablo representa la justicia de Dios como la revelación central del Evangelio. Dios restaura el orden de las cosas en Jesucristo y por medio de él. Dice, Pablo enfoca la doble naturaleza del pecado junto con la provisión de Dios en Cristo para cada aspecto. El pecado como transgresión personal, el principio del pecado, es decir, la tendencia natural inherente a pecar que hay en el corazón de cada persona desde la caída de Adán. Dice en el capítulo 8 de Romanos, es el más extenso de la Biblia sobre la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Romanos dice, contiene el más penetrante análisis de la Biblia acerca del rechazo de Cristo por los judíos, con la excepción de un remanente, y del plan de Dios para una redención que abarca a todos, volviendo al final a Israel. Estas son una de las cosas que nosotros estaremos estudiando, hermano, así es que le pedimos que usted se prepare, estudie, escriba, busque. Si tiene una Biblia con estudios bíblicos o necesita, hay ciertos comentarios, hay ciertas concordancias para que usted busque y también se eduque. La palabra del Señor dice que escudriñemos las Escrituras. Y vamos a entrar, hermano, vamos a leer Romanos en el capítulo 1, del 1 al 7. Lo pueden buscar. Como le dije, aquello era una introducción. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Amén. La palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Les da un saludo del 1 al 7. Les está saludando, les está diciendo, les está recordando. Gloria a Jesús. Y en el 1:4, cuando habla de la santidad, dice el Espíritu de santidad. Se refiere al Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad. Su santidad lo separa claramente del espíritu del hombre, del pecado y del mundo, y describe tanto su característica preeminente como su trabajo. Está hablando, hermano, que la santidad de Dios, de nosotros ser santos, de nosotros apartarnos, y en ese momento le está hablando a los romanos, que sí, que eran cristianos, pero también se tenían que apartar de las cosas. Cuando venimos a los pies de Jesús es un cambio nuevo, por eso es que le dicen una nueva vida, nacer de nuevo, porque es un cambio. Y él estaba exhortando a vivir una vida santa, a vivir una vida fuera de pecado, a no tener, vivir o, como les quisiera decir, actuar a veces mundanamente. Aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es que él los estaba exhortando a tener una santidad, a que dejaran que el Espíritu Santo obrara en la vida de ellos. Y en el 1:5, cuando habla de la obediencia a la fe,
Dice que tanto en el comienzo de la carta como al final, él difiere la fe en términos de obediencia. Para Pablo, la naturaleza de la fe salvadora debe determinarse por su intención inicial, es decir, la unión del ser humano a Dios por medio de Jesucristo en amor, devoción, gratitud y obediencia. Obediencia a la fe. Él les está diciendo que sean obedientes. ¿Será que ellos eran desobedientes? ¿Será que ellos, me entiende? Escuché hoy en esta semana algo que decía, no solo, lo voy a parafrasear, no solo porque estamos en iglesia quiere decir que somos cristianos. No solo porque alabamos a Dios significa que realmente estamos nosotros adorando al Señor. Así es que en este momento le decía la obediencia a la fe. ¿Podremos nosotros ser cristianos sin obedecer o sin tener la fe que necesitamos? ¿Verdad? Pongámonos a pensar por qué Pablo les estaba diciendo esto a los romanos. Recuérdese que Roma era una ciudad y decía uno de los, mientras yo leía, dice que hay un dicho en el mundo que dice todos los caminos conducen a Roma. Y en aquel tiempo podemos decir que sí, muchos caminos conducían a Roma porque en aquel tiempo Roma era una ciudad grandísima, una ciudad de comercio, donde podemos decir, no sé si podemos decir como Nueva York, que para venir a los Estados Unidos, para ir a algún otro lugar, a veces las personas que vienen en aviones pasan primero por Nueva York y después hacen un transbordo o se van en otro y hacen cambio de cosas. Así es que en aquel tiempo eso es lo que estaba pasando en Roma. Había muchas cosas, como vamos a estudiar más después, lo que estaba pasando en Roma. Y había un pueblo que aunque era cristiano y creía en el Señor, estaba un poquito desobediente. En el 1:7 les dice que son llamados a ser santos. A los creyentes se les ha separado del pecado y del mundo, acercado a Dios y consagrado para el servicio. Con esa acción de consagración, el Espíritu renueva el carácter del creyente en verdadera santidad. Ay, Señor, ¿verdad? Dice, hacer santos. La santidad, como decía antes, apartarse. Estamos en el mundo, no somos del mundo. No debemos de actuar con el mundo. Que seamos consagrados al servicio del Señor. Con acción de consagración. Y dice, el Espíritu renueva el carácter. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo cambie, quite todas aquellas cosas de nuestra vida que no permiten que podamos llegar, tal vez no a una santificación completa, porque verdad, ya si somos santos, entonces estaríamos allá en el cielo con nuestro Señor. Pero que permitamos, sometiéndonos al Espíritu Santo, que vaya cambiando, que vaya renovando todas aquellas cosas de nuestra vida y quitando aquello que impide que el Señor obre completamente en la vida de nosotros. Y eso también lo podemos aplicar a la vida de nosotros, aunque él estaba hablando a los romanos. Pero estas cosas se escribieron también en la Biblia, que nos aplican a nosotros también como cristianos. Amén, hermano. El Espíritu dice del carácter del creyente en verdadera santidad. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos, Señor, tener esa santidad. Vamos a ir del 8 al 15. Amén. En esta noche vamos a estudiar nada más hasta el 15. Vamos a dejar para la próxima semana del 17 al 32. Así es que vaya estudiándolo porque es un capítulo fuerte y donde estúdielo, hermano, para que venga preparado a lo que el Señor nos va a hablar el próximo jueves. Ok, del 8 al 15 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la fe voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es,
para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarnos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria a Jesús. Qué cosa, ¿verdad, hermano? Que en esos momentos, recuérdese, cuando él estaba escribiendo esta carta, estaba en su tercer viaje. Y ¿qué pasaba también en eso? Cuando terminamos Hechos y él se dirigió a Roma. Él no estaba, ¿verdad? Él no se había ido de vacaciones. Él no estaba allá por una playa, allá por Italia, por allá por Macedonia, donde estaba todo eso, no estaba en todas esas cosas. Podemos decir Italia ahora, ¿verdad? En aquel tiempo eran otras ciudades. Él no estaba gozándose. Él estaba pasando por todas aquellas cosas. Recuérdese que Pablo había pasado por cárcel. Pero él no se olvidaba. Él no estaba pensando así como, ay, pobrecito yo, aquí estoy sufriendo, se han olvidado de mí, mira lo que estoy pasando por causa del evangelio, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir. Como así a veces hacemos algunas personas cuando estamos en tribulaciones. No, aún en aquellos momentos, y cuando Pablo le está escribiendo esta carta a los romanos, todavía está agradeciendo a Dios por ellos. Entonces dice que todavía los estaba presentando a él. Le estaba dejando saber que él anhelaba estar con ellos, porque él sabía que estaba esta iglesia. Él sabía posiblemente de antemano todo lo que esta iglesia estaba pasando y anhelaba estar con ellos. Y asimismo dice que él en sus oraciones los presentaba. No se olvidaba de ellos. Dice, debemos demostrar amor por nuestros amigos, no solo orando por ellos, sino alabando a Dios por ellos, por nuestros hermanos, por nuestros líderes, por nuestros pastores, dándole gracias a Dios por todas aquellas personas, siempre orando por ellos, intercediendo por las necesidades de ellos. Dice, debemos impartir prontamente a otros lo que Dios nos ha entregado, regocijándonos al impartir gozo a los demás, especialmente complaciendo en tener comunión con los que creen las mismas cosas que nosotros. Que podamos impartir ese amor, hermano. Que no seamos solo para nosotros, sino que podamos compartir con los que tienen nuestra misma creencia, gozarnos con los hermanos. Aunque en este momento, más después, ¿verdad? Pablo aquí les está diciendo, mire, estoy hablando por ustedes, más después los regaña y los exhorta y los reprende y todo, pero primeramente le dice, estoy orando por ustedes, estoy pensando en ustedes, anhelo estar con ustedes. No los conocía todavía, pero anhelaba estar con aquellos hermanos allá, porque sabía que algo los unía, la hermandad, la misma creencia, porque aquellos, así como él también había sido salvo, también aquellos hermanos habían recibido aquella salvación. Eran parte también de él, ellos eran también parte de la iglesia de Cristo. Si somos redimidos por la sangre y convertidos por la gracia del Señor Jesús, somos completamente suyos y por amor a Él estamos endeudados con todos los hombres para hacer todo el bien que podamos. Es nuestro deber. Endeudados, hermano. Esa palabra, ¿verdad? ¿Qué es endeudado? Cuando usted tiene una deuda, cuando usted es responsable de pagar algo. Así es que Pablo se sentía endeudados. Hay un coro muy viejito que decía, soy deudor de las almas que van sin salvación. ¿Seremos nosotros deudores, hermano, de esas almas? ¿Tendremos el peso en nosotros de saber o de pensar de aquellas muchas almas que se están perdiendo? ¿Tendremos esa deuda con nuestro Señor? ¿De pagar eso? Pero eso es lo que Pablo sentía por esta iglesia de Roma,
que aunque estaban tan envueltas en tantas cosas estaban pasando, pero él se sentía responsable de ellos. Él se sentía que él tenía que clamar por ellos. Y al final les dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los santos, los que estaban en Roma, les da gracia y les manda paz. Así debe ser nuestras oraciones también por nuestros hermanos, siempre presentándolos a Dios, siempre orando por ellos, deseándole que tengan gracia y aún más que tengan paz, porque son nuestros hermanos. Amén, hermano. Recuérdese, estaremos estudiando, esos son del versículo, ¿verdad? Estudiamos hasta el versículo 15, perdón. Anunciando, dice, el evangelio a otros que estáis en Roma. Así es que esa es la responsabilidad de nosotros. No tenemos a Roma que anunciarles, sino que a nuestra vecindad, a nuestro país, a nuestra ciudad y a todos los confines de la tierra. Es la responsabilidad de nosotros esparcir el evangelio. La próxima semana estaremos estudiando el poder del evangelio y la culpabilidad del hombre. Estudie, hermano, busque información. Necesitamos escudriñar las escrituras del Señor. Dios les bendiga. Con nosotros nuestro pastor. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Está empezando algo bueno con nosotros en esta semana. Como decía la hermana Carolina, Romanos es un libro muy, muy profundo y yo sé que vamos a aprender porque el Señor es tan bueno con nosotros. Hermano, esté preparado la semana que viene. Traiga lapicero, lápiz y juntos aprendemos la linda palabra de Dios que nos va a hacer ser más santos para su gloria. Amén. No voy a predicar ya. Tu estudio estuvo muy lindo. Esa introducción. Solo quería recordarles, hermanos, que estemos listos para el domingo. No sé si vamos a tener culto. Vamos a dejarles saber después. Pero sí quiero que estemos en oración por algunas familias que están un poquito enfermas en la iglesia. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Y queremos más que todo decirles que por favor, si usted no se siente bien, si no se siente muy bien, y estos son algunos síntomas que quisiéramos que ustedes estén, como le dijera, atentos y por favor escuchen estos síntomas para que podemos protegernos no solamente a ustedes, sino que a los otros alrededor de nosotros. Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de una exposición al virus, que puede incluir fiebre y escalofríos, tos, falta de aire, dificultad para respirar, fatiga, nueva pérdida de sabor u olor, congestión
o nariz que moquea, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, náusea o vómito, diarrea. Y estos son algunos síntomas. Como ustedes saben, algunos pueden tener el virus y otros pueden acarrear el virus. Por favor, hermanos, si usted no se siente bien, con todo respeto le digo, quédese en su casita. Nosotros pasamos todos los servicios por internet, porque no es bueno que usted se enferme o pueda enfermar a alguien más, especialmente si usted está alrededor de gente que está un poquito afectada. Por favor, hermanos, lo hacemos para el bienestar de toda la iglesia, porque es nuestra iglesia, toda la iglesia. Antes de despedirnos, quisiera solamente que estemos recordando, vamos a orar por algunas familias. Por favor, oremos por los hermanos Luis, Doris, hermano Robert, hermano Andrew y Grace, hermano Fuentes, hermano Maribel, Amy, todos los hermanos Espinos, también por la hermana Blanca y el hermano Oscar. También quisiéramos hacer una petición o una oración también por Emily, la hija de nuestra hermana Alicia. Todos estos hermanitos están un poquito enfermos y les pedimos que hagamos una oración para que el Señor siga tocando y siga sanando como Él lo hace. ¿Okay? Por nuestra hermana, la hermana de la hermana Nora, hermana Zuleima, también que está en California. Y si usted tiene una petición que sabe de alguien que está un poquito enfermo, también incluye a esa persona ahora para que oremos. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre Bello, Dios Todopoderoso. Tú eres, Señor, el Dios de milagros. Tú eres el Dios que sana, Señor. Oh, Señor, tú levantas muertos, Señor, y creemos, Señor, que tú y tú solamente puedes sanar. Señor, estamos rogándote, estamos pidiendo, Señor, que tu mano sanadora, oh Espíritu Santo, baje sobre cada persona que hemos hablado, Señor, a cada persona que nos está oyendo, que está quizás un poquito enferma. Oh Espíritu Santo, baja sobre ella y haz la obra perfecta, Señor, para que te podamos seguir, sirviendo como tú quieres, Señor Jesús. Gracias por ese Espíritu, Señor, que tú nos has dejado, porque es poder y es vida, Padre. Y reclamamos, Señor, sanidad sobre estos cuerpos, porque tú dices que donde 2 o 3 estén, Señor, ahí tú estarás, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por la obra de Jesucristo, por esa sangre que vertió Jesús, que puede dar sanidad, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por todo lo que tú has hecho, todo lo que tú harás. Y, Señor, a ti y solamente a ti sea la gloria en esta noche. Pedimos sanidad sobre nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso de Jesús. Amén y amén. También oramos por la hermana Rosita, que va a tener una operación pronto. Hermana, oremos, hermana. Padre Santo, mira a nuestra hermana Rosita, Señor. Podemos, Padre, su vida, su cuerpo en tus manos, Señor. Padre, que tú seas, Señor, el médico en excelencia, que tú operes antes que el hombre opere, Dios. Y sabemos, Señor, que cuando tú operas, tú lo haces perfecto. Pedimos por hermana Rosita, Señor, que tú sigas haciendo la obra que empezaste. Gracias te damos, Señor, por esa sanidad, lo que tú harás, Señor, en su cuerpo. Te lo pedimos en el nombre poderoso, santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, estaremos avisando, como les dije, si tendremos el culto el domingo más adelante, pero recuérdese, estamos en Facebook y en Facebook Live, no se pierda un culto. El Espíritu de Dios quiere hablar con usted. Señor, me lo bendiga, me lo guarde. Adiós. Aleluya, gloria a Dios. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono.
digno de gloria, digno de amor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono.